Aquí estamos viendo un acelerador de espectrometría de masa, que es cómo se mide el carbono 14. Esto es, este aparato identifica hasta una molécula de carbono 14. O sea, es muy preciso, muy exacto, por eso que se puede medir, por lo menos medir con mucha exactitud. Otra cosa es la interpretación, que es el problema. Pero vamos a dar poquito. Primero, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Sirve para medir edades fósiles? ¿Se puede confiar? Vamos a ir viendo y respondiendo todas estas preguntas. Fue descubierto en 1949 por el doctor Willard Libby, quien, debido a este descubrimiento, él recibió el Premio Nobel de Ciencias en el año 1960. Y él descubrió cómo funcionaba esto. Y básicamente es así. Nosotros tenemos nitrógeno 14 en la alta atmósfera y tenemos también los rayos cósmicos que vienen del Sol, que son energéticos. Esos rayos cósmicos chocan contra la molécula de nitrógeno 14 y al chocar le arrancan un protón. Y en vez de ese protón se pone un neutrón. Por lo tanto, le cambia su número atómico y se transforma, por lo tanto, en carbono 14 y deja de ser ya nitrógeno 14. Y el carbono 14, que es modificado, ¿no es cierto?, nitrógeno modificado, se comporta igual como el carbono 12. El carbono natural es el carbono 12. Entonces, ahí tenemos ya el inicio de este asunto. Después, ahí está, ahora pueden formarse tres. El carbono 12, como decía, el C12 que está allí, es el natural. El carbono 13 es una modificación del carbono 14. Es uno que se queda como en el camino. Y el carbono 14 es del que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Este carbono 14 se combina ahora con el oxígeno para formar CO2. Y esta molécula de dióxido de carbono va a caer de la atmósfera para abajo, a la superficie. Y allí la van a tomar todos los animales, las plantas, los árboles, el pasto, que hacen la fotosíntesis. Los animales la respiran solamente, pero los árboles y las plantas y el pasto hacen fotosíntesis con ellos. Y la fotosíntesis significa incorporarla dentro de su cuerpo y hacer entonces parte de sus azúcares que contienen carbono 14. El animal o nosotros que respiramos carbono 14 también lo incorporamos a nuestros huesos, a nuestra grasa. Ahí está la fotosíntesis, son 6 moléculas de carbón de CO2, más agua, más luz, se produce azúcar, que es el alimento, y suelta oxígeno a la atmósfera, que es un trato fantástico que tenemos nosotros con la fotosíntesis, que el Señor incorporó para la alimentación de nosotros. Porque esa planta o ese árbol, claro, se alimentó, pero al final nos llega a nosotros ese alimento, que sea con el trigo, con la cebada, con todos los productos que nosotros comemos. Más allá, y las frutas, por supuesto, también. Entonces tenemos ese carbono 14 que está impregnado en el árbol porque hizo fotosíntesis, está impregnado en el pasto, viene la vaca como se ve allí y la vaca comiendo se llenan de carbono 14 también. Ahora, el carbono 14 debido a que es una formación artificial, dado que recibió un golpe, ¿no es cierto?, por el rayo cósmico, perdió un protón y ganó un neutrón, simplemente tiene una característica importante, que se degrada, se desintegra, o sea, no es estable. Por lo tanto, y al desintegrarse, vuelve a ser nitrógeno 14. Y eso es lo que sucede, por lo tanto, dentro de este fenómeno, que al volver a ser carbono 14, pero nitrógeno 14, pierde la condición y ya es nitrógeno normal nomás. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
que cuando un hueso muere, o sea, una vaca muere, sus huesos van a ir perdiendo con el tiempo ese carbono 14 que ganaron alguna vez. O un árbol en su tronco va a ir perdiendo ese carbono 14 que ganó alguna vez. Y ya no gana más, ya no incorpora más porque ya no respira, porque no come, porque no hace fotosíntesis y nada de eso. Entonces, eso deja un espacio para poderle medir lo que queda de carbono 14 en ese cuerpo, en esa madera, en ese hueso, en lo que sea. Y así es como se determina la edad que murió, o sea, hace cuánto tiempo murió. ¿Ya? ¿Me siguieron todos? Porque si no lo repito. Ya, vamos a ver. Aquí tengo nuevamente el ejemplo, es gráfico, se fijan para que sea fácil. Alta atmósfera, nitrógeno 14, viene un rayo cósmico, lo golpea, le saca un neutrón y captura le saca un protón y captura un neutrón, por lo tanto le cambia el número atómico y se transforma en carbono 14. Y eso baja, entonces, hasta la superficie y ahí se incorpora el oxígeno para formarse en CO2. El CO2 es ganado por la fotosíntesis en las hojas, en el pasto, en toda la naturaleza, y ellos incorporan el carbono 14 en sus cuerpos, que después lo come el animal, y el animal queda impregnado de carbono 14. Y nosotros también, cuando comemos el animal, cuando comemos las plantas, cuando comemos y respiramos, estamos también incorporando carbono 14 porque ahora hay presente carbono 14 en todo lo que estamos respirando. Así que estamos incorporando carbono 14. Y se llega a un nivel solamente, o sea, un nivel de saturación, digámoslo así. Pero cuando muere el animal, ahí están los huesos, ¿no es cierto? Ahí están los restos o el tronco del árbol. Sigue produciéndose la degradación. Ahí tenemos nuevamente el carbono 14 a mano izquierda abajo, que tiene una desintegración beta. Es un tipo de desintegración y esto le hace convertirse nuevamente en nitrógeno 14. Ahora, lo interesante de esto del carbono 14 es que la vida media del carbono 14 son 5.730 años. ¿Qué significa la vida media? Significa que en 5.730 años va a haber la mitad de las moléculas de carbono 14 que había al comienzo de ese tiempo. Esa es la vida, eso significa la vida media. Otra vida media, nuevamente, significa que después de 5.730 años va a haber la mitad de lo que había en esa primera periodo de 5.730 años. Y así va disminuyendo, 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 hasta que tenemos 10 vidas medias, 57.300 años. Y allí prácticamente no queda nada de carbono 14, como muestra esa curva que está allí. Y es decir, cualquier cosa que tiene carbono 14 tiene que tener menos de 57.300 años. Repito, para que lo integren. Cualquier resto fósil, resto de animal, hueso, madera, mármol, cualquier cosa que tiene carbono y tiene carbono 14, tiene que tener menos de 57.300 años. Entre 0 y 57.300 años. Esa es la idea. Ahí tenemos la vuelta en la desintegración. Pensemos ahora un ejemplo. Aquí tengo un cadáver. Recién murió. La concentración de carbono 14 entonces va a ser la misma del ambiente del momento en que murió. Pero ojo, no todos los tiempos ha habido la misma concentración ambiental de carbono 14 y ese es el gran problema. Hoy día tenemos cierto nivel de carbono 14 en nuestra atmósfera, en nuestro mundo, pero hace 1000 años no era igual, hace 3000 años no era igual, hace 6000 años tampoco era igual, porque tenemos eventos entre medio, que ya vamos a analizarlo. Entonces ese cadáver estuvo ya 5730 años descansando, y a esa época le va a quedar solo la mitad de la concentración original. Y finalmente pasan 10 vidas medias, 57.300 años,
y se va a haber eliminado 99,9% del carbono 14, prácticamente todo. Ahora, cuidado que el carbono 14 no puede ser usado para fechar rocas o minerales. Se creyó en el pasado que un hueso que ya no tenía carbono 14 sería de millones de años. Eso no es así. Eso no hay que equivocarse con eso. Entonces, el carbono 14 funciona solamente para madera que tiene carbono, huesos que tienen carbono. O por ejemplo, el diamante también está hecho de carbón. O el mármol está hecho con carbón también. Esos, por supuesto, también pueden tener carbono 14. El granito, la roca volcánica, no tiene carbono, por lo tanto, no se puede medir la edad en rocas o minerales o volcánicas. Les hablaba recién del diamante. El geofísico John Baumgartner investigó los diamantes y encontró que tienen 10 veces más carbono 14 que el límite de detección. Por lo tanto, son mucho más jóvenes de lo que se pensó en un comienzo, por lo tanto, tienen que tener menos de 5.000, de 57.000 años. Los diamantes se forman a 160 kilómetros debajo de la Tierra, con mucha presión, y no provienen del carbono orgánico de los seres vivos, o sea, no proviene el mismo carbono 14 que viene de la atmósfera. No se sabe muy bien de dónde lo sacan, pero lo importante es que lo tienen. Ellos salieron a la superficie por unas pipas, por una especie de volcanes que sube y allí se puede encontrar en la superficie, principalmente en África. Al ser el material tan duro como es el diamante, no tienen contaminación química externa. O sea, no se contaminan, no se llenan de carbono 14 de la atmósfera, porque no lo permite, porque es muy duro. Tampoco es posible que la estructura de sus cristales, del que el carbono 14, que no entra contaminación, pueda haber recibido este carbono 14 de la atmósfera, como lo acabo de decir. Y se le asignan a estos diamantes 1.600 millones de años de antigüedad. Pero el carbono 14 nos está indicando claramente que si está presente, no puede tener más de 57.000 años. ¿No? Entonces, se fijan en la tremenda contradicción. La evolución dice 1.600 millones de años y nosotros decimos menos de 57.000 años. ¡Wow! Es un tremendo avance hacia esto. ¿Ya? Ahora, aquí les muestro la tabla de todas las minas de diamantes que existen en África, las cuales se le ha tomado muestras y se ha sacado la cantidad de carbono 14 que tiene en cada una de esas muestras. Y ahí está el promedio de carbono 14. No se preocupan de la lectura, pero es positivo, o sea, tenían carbono 14 todas estas minas que se les tomaron su edad a través de carbono 14. Las minas de carbón, la misma cosa. El carbón también, siempre todas las minas de carbón tienen carbono 14. Y al tener, por lo tanto, debe ser de menos de 57.000 años. Según la evolución, esta mina que está acá, que es la mina Crinium de Queensland, se le fecha en 47,5 millones de años. Se fijan nuevamente el gran contraste. Pero el carbono 14 nos está diciendo no puede tener eso. Porque si no, no tendría carbono 14 el carbón. Nuevamente, todas las minas, o una gran cantidad de minas, no son todas, de Estados Unidos, de minas de carbón. Se les tomó muestra a todas ellas y todas tienen la presencia de carbono 14. Y no pueden ser, por lo tanto, las minas de carbón de 300 millones de años, como se trata de decir. Un estudio hecho por el doctor Robert Whitelaw, usando las fechas publicadas en 15.000 fósiles, y habiéndolas ajustado, les agrupó en bloques de 500 años y descubrió una dramática caída hace 5.000 años en todas partes del mundo. Miren qué buena esta tabla, donde son fósiles que están en el pasado y se les va midiendo el carbono 14. Y de repente llega a esa época donde está la flecha
donde hay muy bajo carbono 14. ¿Y esto a qué coincide? Justamente con el diluvio. ¿Ya? Y antes del diluvio hay otras cantidades, en fin. Pero lo que quiero más que nada destacar es que el diluvio presenta una gran anormalidad. Entonces el diluvio bajó la cantidad total de carbón disponible al enterrar todas las plantas que lo absorbían el carbón a través de la fotosíntesis y los animales que lo emiten, que es el CO2. Los animales al respirar es igual que los autos. Toda la combustión que uno produce dentro del cuerpo, uno bota vapor de agua y CO2. ¿Ya? Esa es nuestra forma de quemar combustible. Igual que los automóviles, botan vapor de agua y CO2. Ahora, se descubrió también que habían algunas plantas que hacían una discriminación especial para el carbono 14. Y estas plantas simplemente no quieren absorber carbono 14. No se sabe la razón. Y así, al no absorber mucho carbono 14 y discriminan, estas plantas deben corregirse, porque se sabe que si no absorbieron carbono 14 y tienen menos cantidad, parece como que fueran más antiguas. Entonces, parecen más antiguas de lo que son al morir. Se ha hecho una tabla de corrección de posibles edades radiocarbónicas comparadas con el tiempo real. Y ahí tenemos, se fijan, 1000 años de carbono 14 son 1000 años reales. 2000 años también, 2000 años reales. Y ya comienza la diferencia en los 3000. Por eso creo que les dije antes, la lectura del carbono 14 es correcta hasta los 3000 años. De ahí para atrás hay que hacer mucha corrección. Fíjense después, 4430 años, tiempo real son 4000 años. 10.060 años son 5.000 años. 12.090 años son 5.100 años. 15.470 son 5.200 años. 22.290 años de carbono 14 son 5.300 años. Y 42.780 también 5.300 años reales. Estas son las tablas de corrección que se han armado, eh, porque simplemente es lo que se comprobó, pero voy a explicarlos por qué. Todos los materiales entonces como contienen carbón en la Tierra, incluyendo los diamantes, contienen abundante carbono 14. Y no pudiendo ser más de 50 y 57 mil años, ¿no es cierto? Por lo tanto, los científicos que obtienen edades de carbono 14 de huesos de dinosaurio en el año 2011, sí, informaron ellos que habían encontrado un reptil mosasauro con 24.600 años. Y esto produjo un escándalo. Creo que se los expliqué, no, ustedes no, a otras personas. Les expliqué que habían llegado a una conferencia los que descubrieron esto. Y fueron a mostrar en la conferencia de paleontólogos eh, los descubrimientos que habían hecho, cómo el mosasaurio, que era supuestamente de millones de años, tenía el contenido carbono 14 y estaba medido, estaban mostrando los datos. Cuando los dirigentes, los que estaban dirigiendo la conferencia, se dieron cuenta de lo que estaban presentando, inmediatamente los pararon, les prohibieron presentar, les hicieron borrar y les borraron todas las referencias que habían hecho en la conferencia, digamos, el sitio web, la conferencia misma, todo se borró como que nunca existió. ¿Por qué? Porque les da terror, porque eso simplemente significa de que le están mostrando en la cara que están equivocados con todos sus millones de años. Pero esa es la realidad científica, eso es la realidad. Pero bueno, ya sabemos en la posición que estamos. Aquí está mostrado, ¿no es cierto?, piel de mosasaurio también, todas esas fotos. Otro elemento que contienen carbón, que aunque pues, no son necesariamente lo que estábamos hablando, la piedra caliza y la madera, se fijan ahí en el Paleozoico, hay efectivamente con carbono 14. En el Mesozoico hay huesos de dinosaurios. Y más abajo, en el Precámbrico, se ha encontrado mármol y grafito. Grafito es puro carbón. Mármol es una mezcla caliente por volcanismo de material sedimentario.
Es una cosa transformada, digamos así. Así que si tienen todos carbono 14, está claro la edad que deben tener. Ahora, la gran pregunta, que seguramente me iban a hacer después. Si el diluvio fue hace 4.500 años, 4.600 y tantos años, en fin, ¿por qué hablamos de 57.000 años? ¿Cierto? Eso es pregunta fija en las iglesias. Por supuesto. Eh, y hay varias respuestas, y vamos a ir leyendo, vamos a ir viéndolas todas. Posiblemente las muestras antiguas de carbono 14 fueron alteradas con la catástrofe, diluvio. El campo magnético de la Tierra se ha ido debilitando. Dijimos que se debilitaba un 5% cada 100 años. Por lo tanto, el campo magnético permanentemente va disminuyendo su potencia. Por lo tanto, al disminuir su potencia, deja pasar más rayos cósmicos hacia la Tierra. Y al dejar pasar más rayos cósmicos, se produce más carbono 14, porque agita más, golpea más a los nitrógenos 14. Antes, cuando había más potencia, más, más escudo a través del campo magnético, no pasaban tanto. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo se producía menos carbono 14. Entonces, en todas las épocas ha habido diferente carbono 14 y ha ido aumentando la cantidad que tenemos en la Tierra. Menos átomos de carbono 14 en plantas y animales hace creer que tienen mucho más años de carbono de lo que tienen realmente. Y ese es el problema. Cuando un animal que murió hace 4.000 años, digámoslo así, ya ese animal va a tener que hacérsele correcciones porque se cree que había más carbono 14 en esa época cuando se compara con hoy día. Y al tener menos carbono 14 porque había menos, significa que es más antiguo, se le larga la edad. Ese es el principio que estamos hablando. Otras correcciones. Ya les hablé de los rayos cósmicos, por lo tanto, al penetrar menos, antes producían menos, ahora penetran más, por lo tanto, producen más carbono 14. Volcanismo. En el diluvio hubo una cantidad enorme de volcanes que tiraron su ceniza y tiró CO2. ¿Ya? Y los niveles de CO2 aumentaron en la atmósfera en esa época. Por lo tanto, ya cambió la mezcla. Las pruebas nucleares que se hicieron abiertas entre el año 50 y 1960 aumentó el carbono 14 porque las pruebas nucleares al aire simplemente tiran carbono 14. Diluvio universal. Al repoblarse la Tierra de vegetación tuvo que absorber una gran cantidad de CO2. Y la vegetación que quedó enterrada y se transformó al final en petróleo y en carbón, no entregó su CO2 que tenían capturado. ¿Ya? Y por lo tanto el carbono 14 se quedó allí. Y la revolución industrial del siglo XIX también es otro hecho de que se ha emitido mucho más CO2 por la combustión de combustibles líquidos, petróleo, gas y todo lo que se ocupa para encender calderas. Entonces, antes del diluvio, la razón de carbono 14 a carbono 12 era menor y parece ser más viejo. Y aquí les voy a explicar también lo del vaso que no ha llegado al equilibrio. A ver, ahora se ha hecho tabla, se ha tratado de poder compensar esto, y justamente la tabla que les mostré antes, que se tiene algunas cosas que son muy antiguas, que tienen carbono 14. Por ejemplo, eh, la historia de Egipto. En las tumbas de los faraones se encontraron semillas, especialmente esta semilla negra que vemos arriba. Y esa semilla negra se le midió el carbono 14. Y sabiendo la edad que ese faraón vivió o murió, se puede también hacer una comparación cuánto tenía esa época. Ahora, el problema es que las mediciones de las fechas en Egipto son bien, bien malas. ¿Por qué? Porque los faraones se pensaba que reinaba uno después de otro, pero ahora se sabe no, que habían reinos paralelos. Por lo tanto, los tiempos de los tiempos de los faraones está muy alterado cuando se ve la forma como los egiptólogos eh, evolucionistas, llamémoslo así, ven la historia, porque ellos lo tiran para atrás como 10.000 años antes de Cristo. Y eso no es así.
Eh, ¿Se recordarán que yo les mostré esto o no les he mostrado esto? No, no, ya. No, viene en una presentación que viene ahora, creo que este fin de semana, ¿ya? Porque es un tema que trato en otra parte. Ya, entonces, esa es una forma de calcular más o menos con una época. Pero esto es lo que les quería decir en cuanto al vaso. Sucede que aquí tenemos un equilibrio. Se está produciendo carbono 14 desde la atmósfera, pero también se está degradando, ¿ya? Y eso es lo que quiere decir aquí cuando el agua está entrando en el vaso y está cayendo por esos hoyitos, esa es la degradación. Y lo que está cayendo es lo que está ganándose en cantidad. Pero el vaso no se ha llenado todavía. Se fijan que el vaso aquí llegó al borde finalmente y ahí ese vaso está en equilibrio, que lo que entra es lo mismo que se va. Actualmente está llenándose todavía, se está llenando más de lo que se está saliendo. Entonces ese vaso todavía no se ha llenado. Y eso es lo que está faltando también. Se hacen 4 supuestos para datos del carbono 14. Que el carbono 14 se ha degradado a la misma velocidad por toda la historia de la Tierra, la cual no se sabe. O sea, fueron 5.730 años siempre la vida media. No, no se sabe con seguridad. No se ha agregado o sacado material de carbono 14 como 12 o carbono 12 de la muestra desde que se enterró. O sea, ese animal que murió del hueso, en la madera, habrá sido alterada en el camino con el tiempo que ha estado enterrada. Es muy probable. La proporción de isótopo carbono es la misma que la del resto del mundo que se rodeaba en su tiempo. Y esto acá viene por lo siguiente. Hoy día se han encontrado focas en la Antártida. Se han encontrado otros animales, especialmente acuáticos, los cuales tienen una medida diferente, absorben en forma diferente el carbono 14. Por lo tanto, dan apariencia de ser más viejos. Y eso produce una distorsión. Entonces, no es igual en todas partes. Y la proporción de isótopo carbono en los cielos ancestrales se supone que es el mismo de hoy, que no lo es. Eso definitivamente no lo es. Este ha sido el incremento entonces. A medida que ha pasado el tiempo, ha ido aumentando el carbono 14 en la Tierra y lo que estamos expuestos nosotros hoy día es diferente a lo que estuvo expuesto Adán, por decir. El efecto de las bombas nucleares, ahí está cómo se incorpora el carbono 14 en la atmósfera. Por lo tanto, fue una alteración. Ahora, esta es otra interesante. Cuando nosotros comemos plantas, los humanos, lechuga, eh, em, cabbage, ¿cómo se llama esa cuestión? Repollo. Comemos cosas que han adquirido carbono 14 de la atmósfera, o cuando se comen animales herbívoros, vacuno, oveja, cabra, cerdo, bueno, cerdo no los adventistas, por supuesto, se ingiere indirectamente es carbono 14. Y el fechado de los huesos de esqueleto se asumen fechas de carbono 14 residual adquirido directo pero predominantemente de animales terrestres. O sea, la oveja, el vacuno, la cabra, animales terrestres. ¿Por qué? Porque la dieta, cuando se incorpora mucho pez con aletas, bacalao, salmón, trucha, arenque, dijimos los mariscos de lado, anula la suposición de fechado. ¿Por qué? Porque se descubrió que los vikingos eran conocidos por su dieta marina, específicamente pescado. Y el pescado contiene mucho menos carbono 14. Por lo tanto, que las comidas terrestres, como granos, vegetales, frutas, lácteos, carne. Por lo tanto, a los vikingos hay que ajustar sus esqueletos cuando se le toma el carbono 14 en 100 años, porque parece que fueran 100 años más antiguos, ¿ya? Entonces está dentro del mundo de las compensaciones, de las correcciones. Llegan a una conclusión. Extraordinariamente estamos terminando temprano hoy día. Cantidad de carbono 14 y carbono 12 en la atmósfera no ha sido siempre igual. El carbono 12 ha aumentado después del diluvio. Este aumento hace aparecer las edades más antiguas como más largas. O sea que las cosas son de mucho más edad. Es como una wincha de medir que se estira, que es como de goma, sí. Las winchas de medir no pueden ser de goma, pero se estira.
y mide equivocadamente. El carbono 14 aún no alcanza su equilibrio, no ha llegado a llenarse completo la Tierra de carbono 14, por lo que debe ajustarse por hitos históricos. El uso del sistema de carbono 14 es más o menos exacto solo cuando es menor de 3.000 años, tal como vimos en la tabla de correcciones. Cualquier muestra que contenga algo de carbono 14 no puede tener más de 57.300 años. Por lo tanto, el carbono 14 es un gran amigo de los creacionistas, de la creación, porque eso nos llevó a tener una herramienta para decirle hay un dinosaurio, por ejemplo, ya, tomemos el hueso, saquémosle al hueso el carbono 14. Y con toda seguridad va a tener carbono 14, o sea, el dinosaurio va a tener menos de 57.000 años. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿y no lo hacen así los paleontólogos? No, no lo hacen, porque saben que les va a dar positivo, saben que les va a dar justamente esa respuesta, y no quieren saber esa respuesta. ¿Y cuál es la excusa? Es que es muy caro. Dice, no, es muy caro gastar plata en eso si ya sabemos el resultado. Pero en el fondo le están dando la espalda a la conclusión de que el carbono 14 les dice que son animales jóvenes, que murieron hace poco, y por lo tanto estamos hablando de un contexto del diluvio, 4.500 años atrás, 4.600 y tantos años atrás. Así que, volviendo a lo que también el otro día le presenté, ¿cuáles son las evidencias, esto que la gente más cree, que aseguran que la Tierra es antigua? Por el carbono 14, esa es la primera. Por el crecimiento lento de los corales, que les mostré los corales como crecen arriba de un zapato. Por la separación de los continentes. Los continentes se separaron en el diluvio y rápido. Por los animales fosilizados. Todos los animales fosilizados pueden fosilizarse súper rápido si es que se le dan las condiciones. El datado radiométrico, que tiene todos esos problemas de contaminación, de rate, de cuánta degradación tienen en el tiempo. O sea, es un tremendo problema que no lo hemos pasado. Y la luz de la galaxia distante también, que es otro problema que tampoco lo hemos repasado nosotros. Juan 10:35 nos dice, y la escritura no puede ser quebrantada. La escritura tiene razón. Y se dice mucho que la escritura no es un libro de ciencia y aquí y allá. Sí, pero la escritura no se equivoca. Y si declara algo, lo declara en verdad. Así que cuidado también con esa aclaración de que no es libro de ciencia. Sí, pero no quiere decir que está equivocada. Tal vez no se mete a describir procesos, no describe cosas que son de la ciencia probablemente tal, pero no significa menos que no tienen la razón.